Hace como una semana, la fiscal general de la República le anunció al país que solicitaría una medida cautelar contra los medios de comunicación para que se prohibiera difundir información o se restringiera la difusión de ¿Qué es información. una medida cautelar? Una medida cautelar es una medida que toma de manera muy rápida y muy efectiva o ejecutiva un tribunal a la vista de unos elementos y sin haber oído necesariamente a la parte contra la cual se va a dictar esa medida. La fiscal general anunció que iba a solicitar esa medida y esa misma noche en la página web de la Fiscalía se difundió que un juzgado, el juzgado 25º de control, supuestamente había emitido esta medida cautelar. Hemos estado a la espera de conocer la presunta medida entendido cautelar. Que Globovisión ha ido 2 veces, ¿no?, al tribunal. Nosotros al día siguiente fuimos al tribunal a solicitar o a informarnos de esa decisión. ¿Cómo es que se llama el doctor encargado de ese tribunal? ¿El juez? La verdad, el nombre no lo recuerdo en este momento, es el juzgado 25º de primera instancia de control, pero le solicitamos que nos diera información sobre esa medida cautelar y se nos dijo que teníamos que hacerlo por escrito y dejar transcurrir 3 días. El caso es que el viernes pasado recibimos una notificación de Conatel, que más que una notificación es una información donde Conatel nos remite la copia de un oficio que le envió el tribunal a Conatel. Es una fotocopia, porque esa fue la que yo la enseñé aquí. Una fotocopia donde el juzgado le hace saber a Conatel que se dictó una medida cautelar, pero no le manda copia de la medida cautelar. Y Conatel a su vez nos manda a nosotros copia de ese oficio y nos exhorta a cumplir con esa medida o esa supuesta medida cautelar. Exhorta a cumplir algo que Globovisión no conoce. Exhorta a cumplir algo que no conoce, además muy curioso, porque nos exhorta a cumplir bajo amenaza de cometer delitos si no lo cumplimos, con lo cual es una exhortación un poco atípica, porque es una exhortación que si no se cumple, entonces origina un delito. Pero que no tiene nada, ¿no? No tiene nada porque además, aparte de que lo que simplemente conocimos es la copia del oficio que le envió el tribunal a Conatel, esa misma tarde nosotros nos trasladamos al tribunal otra vez. Segunda vez ya. Por segunda vez, a intentar conocer la medida cautelar con sus fundamentos, el proceso principal donde se ha dictado y el expediente, y después de una conversación de las representantes legales del canal con el juez, pues el juez simplemente dijo que no había acceso al expediente, que no se podía consultar el expediente, que lo teníamos que volver a solicitar por escrito. Es decir, se ha presentado una extraña situación donde se habla de una supuesta medida cautelar, se nos manda copia de un oficio donde supuestamente se habla de la medida cautelar. Pero que no se conoce cuál es esa medida cautelar. No conocemos la medida cautelar cuando queremos ver el expediente. Eso es para todos los medios, ¿no? Se supone que es para todos los medios. E incluso un argumento del juez es que él todavía no nos podía enseñar el expediente porque nosotros no somos parte en el proceso. Es decir, nosotros le explicamos, bueno, nosotros somos un medio de comunicación, y él nos dijo, sí, pero usted no es parte, no está mencionada en este proceso y por lo tanto usted no tiene acceso al expediente. Una de las cosas que yo veía más grave, usted es el abogado, que yo veía más grave era, primero, que no se conocía, pero segundo, se hablaba de tipo penal. Es que lo más grave de esto es que lo amenazan al canal y a su personal con cometer delitos mediáticos que generan zozobra. Si se incumple una medida cautelar cuyo alcance además no se conoce, porque la supuesta medida, según lo que se anuncia en ese oficio, además es extraordinariamente genérica y vaga, pero lo más grave es que para yo poder cumplir una medida cautelar yo necesito acceder al expediente para conocer la medida cautelar, para poder darme por notificado, e incluso si yo no estoy de acuerdo con la medida cautelar, la ley me da el derecho de oponerme o de impugnarla. Pero antes tengo que conocerla, ¿no? Antes tengo que conocerla y verla. Y en este momento existe una medida cautelar que cuando queremos conocerla, el tribunal nos dice que no podemos conocerla. Ante esta nebulosa, porque esto es una nebulosa, ¿no? Le dice, haga esto, pero ¿por qué? En virtud de esto. Pero esto no sé qué es y no puedo tener acceso para saber qué es. ¿Qué es lo que se pretende? Esto solamente puede interpretarse como intimidación, es decir, yo no te hago conocer la medida cautelar porque en realidad a mí no me interesa que tú cumplas y conozcas la medida cautelar. A mí lo que me interesa es que tú te mantengas precisamente en un estado de incertidumbre tal y de terror tal
que simplemente tú restringes toda información relativa a un asunto de evidente interés público, como es la supuesta contaminación del agua en el país, y ante esa situación de incertidumbre, Tú te inhibes. entonces uno se inhibe porque no sabe en qué Que en momento caso de un cumple. medio de comunicación es tú le niegas la información a quien te está viendo, a quien te está escuchando. Por supuesto, el principal perjudicado no es el medio, Exacto. el principal perjudicado es la persona que Así quiere conocer o tener información sobre esa situación y no la puede tener porque el medio, ante el